vamos a comenzar el webinar de hoy. La píldora formativa e informativa de hoy versará sobre la moratoria de préstamos no hipotecarios, que es una de las ayudas que se han formalizado a raíz de la crisis de la COVID-19. En caso de dudas concretas que exijan un análisis más detenido por nuestra parte, os daríamos respuesta a la mayor brevedad tras el debido análisis. En este sentido, bueno, pues empezamos por definir un poco qué es lo que vamos a hablar hoy, que es concretamente de la moratoria de los préstamos no hipotecarios, es decir, aquella financiación que no necesita de garantía hipotecaria. Entonces, ¿qué es la moratoria no hipotecaria? Pues es una medida excepcional a raíz de la situación actual que supone una suspensión temporal de las obligaciones de pago de cualquier contrato que implique la obtención de financiación sin garantía hipotecaria, tanto para el consumo como para el negocio en el caso de los autónomos. Ejemplos concretos, pues podemos encontrar préstamos o créditos al consumo, tarjetas de pago o en términos de negocio de personas profesionales autónomos entraría el tema del leasing. El tema del leasing era algo que estaba en duda, pero en el Real Decreto que ha salido hoy mismo se detalla que a pesar de ser una tipología de financiación considerada como atípica, también entraría dentro de lo que es esta moratoria. Entonces, consideramos beneficiarios a las personas físicas en situación de vulnerabilidad económica que sean titulares de un contrato que implique financiación sin garantía hipotecaria. Persona física, ya sea un deudor individual o un profesional autónomo que esté desarrollando una actividad económica. Entonces, entendiendo la parte de persona física, ahora iríamos a desarrollar más las variables por las cuales se consideraría que esa persona física está en situación de vulnerabilidad económica. Y son, de hecho, 4 variables. La primera, la situación laboral. Es decir, haber pasado a situación de desempleo a causa de la COVID-19 o en el caso de profesionales autónomos que haya sufrido una caída de las ventas de al menos el 40%. Todo esto se tiene que demostrar documentalmente, como veremos más adelante. Otro criterio, otra variable a tener en cuenta que debe cumplirse junto con la anterior, todas las variables deben cumplirse, en este caso sería la renta. Ya hablaríamos del conjunto de ingresos netos de la unidad familiar, los límites sobre el IMPREM, a partir de los cuales ya no sería considerada esa persona física en situación de vulnerabilidad económica. Y se fijan 3 rangos diferentes en función de los condicionantes que existan en esa unidad familiar. Tenemos un primer punto que sería el carácter general. Hablamos de 3 veces el IPREM, es decir, que la unidad familiar, la renta neta no supere esa cantidad con carácter general. Si ya dentro de la unidad familiar hay personas que tengan discapacidad reconocida mayor del 33%, una dependencia reconocida o incapacidad laboral, ese límite ascendería de 3 veces el IPREM a 4 veces. Y si existen todavía mayores condicionantes en alguno de los miembros de la unidad familiar, como pudiera ser parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad reconocida igual o mayor del 65% o discapacidad intelectual igual o mayor al 33% reconocida, el límite se situaría en 5 veces el IPREM. Para todos estos baremos habría incrementos adicionales como vemos aquí, por cada hijo al cargo o en caso de ser familia monoparental. También en caso de que haya una persona dentro del núcleo familiar que sea mayor de 65 años. Estos serían los 2 primeros criterios, situación laboral y renta. Pasamos a otro de los criterios que son los que más, puede ser probablemente el que genere más confusión, que es la variable del gasto. Entonces, puede haber diferentes casuísticas. Que la persona física, potencial beneficiaria de esta ayuda, tenga una hipoteca, una cuota de hipoteca, tenga una cuota de alquiler o quizá no tenga ninguna de las dos, ¿no? Entonces, vamos a analizar cada caso. En el caso de que la unidad familiar, esto es la persona física, que sea potencial beneficiaria de esta ayuda, sí tiene su cuota hipotecaria, a esta cuota hipotecaria más los gastos de suministros,
si superan o son iguales al 35% de los ingresos netos que percibe, se vería cumplida esta variable del gasto. En el caso de que no tuviera hipoteca y tuviera alquiler, a la suma de la cuota de alquiler habría que sumarle la suma total de todas las liquidaciones mensuales de todos los contratos de financiación sin garantía hipotecaria. Y esa suma deberá ser igual o mayor al 35% de los ingresos netos. ¿Qué pasa si no tiene ni cuota de hipoteca ni cuota de alquiler? Simplemente tiene pues financiación sin garantía hipotecaria. Pues habría que sumar todos esos préstamos, o si hubiera un único préstamo sin garantía hipotecaria para valorar si esa cantidad es igual o mayor del 35% de los ingresos netos que perciba, en este caso, la persona física potencial beneficiaria. Independientemente, de cara a este cálculo, que el alquiler o la hipoteca esté en moratoria. Independientemente de que esté en moratoria, se sumaría a esta proporción para hallar el resultado. Es decir, que si alguien no está pagando la cuota, está en moratoria hipotecaria, que será una cuestión que veamos la semana que viene, si alguien está en moratoria hipotecaria y no está pagando efectivamente la hipoteca, da igual, se suma la cuota de hipoteca para tener en cuenta este condicionante de cara a la variable del gasto. Y por último, la proporcionalidad. Es decir, que ante esta situación sobrevenida, el esfuerzo que represente la carga hipotecaria o la suma de las cantidades, ya sea el alquiler, las liquidaciones mensuales de la garantía hipotecaria o todos ellos supere o se haya incrementado un 30% adicional sobre el total de la renta familiar. Es decir, que suponga un sobreesfuerzo en una proporción del 30% mayor respecto a un periodo anterior del COVID. ¿Vale? Estas serían las 4 variables. Repito, situación laboral, renta, gastos y, por último, proporcionalidad. Aquí entraríamos ya un poco en el terreno más de carácter documental, ¿no? Y más de carácter de plazos. Es decir, ¿cómo se pide? Pues normalmente las entidades financieras ponen a disposición de sus clientes la información a través de sus páginas web, como veremos a continuación, aunque eso no siempre se cumple. Lo que se declara en la ley es que hay que comunicarse con el financiador, hay un impreso de solicitud y una serie de documentación a presentar, y esto no requiere que haya o que exista negociación entre las partes, sino que si se cumplen los requisitos, la moratoria se aplicaría automáticamente en un plazo máximo de 15 días. Desde el 2 de abril se puede pedir y hasta un mes después de que finalice el estado de alarma. La moratoria tendría una duración actualmente de 3 meses, desde el momento que el deudor acredite frente a la entidad su situación de vulnerabilidad. Y esto, bueno, pues estamos también un poco a la expectativa de si sale nueva legislación que pueda ampliar este plazo. Incluso se puede dar el hecho de que exista una negociación entre las partes y este plazo pues pueda aumentarse. Pero como mínimo estaríamos hablando de esos 3 meses de moratoria. Vamos a seguir hablando un poco más concretamente de la documentación a presentar. Y ahí, como la persona física puede ser un profesional autónomo o puede ser miembro de una unidad familiar, que sea trabajador por cuenta ajena, porque recordando uno de los criterios a tener en cuenta era la situación laboral y haber pasado a situación de desempleo o ERTE, o en el caso de los autónomos, haber disminuido su facturación al menos un 40%. Para ambos casos habrá que presentar ciertas certificaciones que acrediten efectivamente que se cumple el criterio en cada caso. En el caso del trabajador autónomo por cuenta propia, habría que solicitar un certificado de cese de actividad a la agencia tributaria. En el caso del trabajador por cuenta ajena, habría que solicitar un certificado de desempleo al SEPE, en el que figurará la cuantía de la prestación para poder determinar si cumple el criterio de la renta. También una serie de documentos acreditativos respecto al contexto y a las características de la unidad familiar para determinar efectivamente cuál sería el límite del IPREM. Esto sería el libro de familia o certificación de pareja de hecho, el certificado de empadronamiento que a fecha en la que se desarrolle la solicitud no tenga más de 6 meses de antigüedad, o un certificado
de discapacidad que acredite la discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar. Esto de cara a los condicionales, con las características de la unidad familiar. También se exigiría una nota simple registro de la propiedad de todos los miembros, los que conforman la unidad familiar, en este caso de la persona física deudora, tendría más propiedades o no, porque en función de eso podría determinarse que no fuera beneficiario de la ayuda esa unidad familiar, o determinadas casuísticas que contempla el BOE muy específicas que requieran quizá un análisis más concreto. Por ejemplo, y tampoco quiero detallar mucho, pero el caso de una familia que tenga su hipoteca y aparte tenga otra hipoteca de otra casa que esté alquilando y cuyas rentas en este momento no esté percibiendo. En ese contexto y en esa situación sí tendrían derecho a la ayuda, pero en cambio si esa segunda hipoteca de esa casa que tiene alquiler, si están percibiendo pagos, pues no tendrían derecho. Entonces, bueno, pues hay algunas limitaciones, algunas concreciones que habría que analizar más detenidamente, pero este requisito simplemente serviría para demostrar que si la unidad familiar tiene otras propiedades que le hagan no beneficiaria de esta ayuda o sí beneficiaria bajo algunos condicionantes, y también para aquellas unidades familiares que para cumplir el criterio de gasto, debido a que tienen una cuota hipotecaria, deban presentar, como viene en el punto siguiente, las escrituras de compra-venta de la vivienda habitual, o en su caso, si hablamos de cuotas de alquiler, no pagan cuota de hipoteca, pagan cuota de alquiler, presentar el contrato de alquiler de la vivienda habitual. Hay determinada documentación, como el certificado de empadronamiento, el libro de familia, incluso las escrituras, cuya presentación puede ser pospuesta mediante una declaración responsable, pero siempre es en ese límite de esos 15 días desde que se presenta la solicitud hasta que efectivamente se aprueba si se cumplen los requisitos. Es decir, que esa declaración responsable puede servir para iniciar la solicitud antes, pero en ningún caso eximiría de la presentación a posteriori de esta documentación dentro de ese plazo de 15 días. Un poco más concretamente, si hablamos de dónde conseguir la documentación requerida, que estos suelen ser dudas un poco recurrentes, como decíamos antes, el certificado de cese de actividad, en el caso de los autónomos, sería en la agencia tributaria. El certificado de desempleo, en este caso, para los trabajadores por cuenta ajena que deban demostrar un cambio laboral, un cambio en su situación laboral debido a la COVID, pues deben solicitar un certificado de desempleo, como decíamos antes, donde también se acredite la percepción que reciben. Y esto pues te lo suele proporcionar el SEPE. La notificación del ERTE no es una de la documentación exigible, porque en el propio certificado de desempleo ya te vendrá la fecha a partir de la cual fuiste dado de alta como desempleado. Sin embargo, si se tiene y se quiere adjuntar igualmente, pues es otro probatorio de que la situación laboral se ha modificado a causa de la COVID. La nota simple del servicio de índices del registro de la propiedad. Esto es lo que más dudas solemos recibir y ahora mismo es un trámite muy simple en el cual, mediante correo electrónico, identificando a los miembros de la unidad familiar con su DNI o NIE, se puede adquirir la información. ¿Vale? Por último, la declaración responsable de la persona física que sea deudor, o si son varios, pues de los deudores. Y por norma general, esta declaración responsable la suele suministrar y facilitar la propia entidad financiadora. Y ahora vamos a hablar un poco más concretamente, después de hablar de los requisitos de la documentación necesaria, qué implica exactamente la moratoria no hipotecaria. Pues implica en primer lugar la no exigibilidad de las cuotas correspondientes a las financiaciones, ni capital ni intereses. Es decir, que durante un plazo de 13 meses el financiador no podrá exigir al pago de la cuota al deudor, persona física, que haya solicitado la moratoria y que cumpla los requisitos. A pesar del contrato que hubiera, en este caso no se podrían generar más intereses, es decir, por suspensión o demora. Y el plazo de devolución se ampliaría en proporción al estado de alarma a lo que durara efectivamente la moratoria. Por ejemplo, si yo antes del COVID-19
tenía un préstamo no hipotecario cuyo pago debía finalizar en, pongamos, el 15 de diciembre de 2020, pues una vez solicitada la moratoria, ese plazo correría unos 3 meses y en vez de acabar el 15 de diciembre de 2020, finalizaría el 15 de marzo de 2021, es decir, se ampliaría el plazo en proporción al estado de alarma y sus respectivas prórrogas, por lo menos hasta, de momento, 3 meses. ¿Sería posible la renegociación durante la moratoria? Sí, si las partes así lo acordaran. Y en esto hay que tener especial atención porque es posible que, bueno, es posible no, es necesario renovar el contrato, es decir, hacer un contrato de innovación en todo caso, pero hay determinados bienes que exigen registros, incluso exigen escritura pública notarial y esto pues, puede suponer un coste. Pero la ley determina que dicho coste lo asumiría por entero el prestamista, el financiador y no el deudor. ¿Vale? Pero en todo caso, cualquier contrato de innovación que tenga lugar, por ejemplo, una tarjeta de pago que yo pueda tener con determinada empresa, exigiría renovar ese contrato con las nuevas condiciones pactadas, donde también se visualizara el tema de la moratoria solicitada y donde no cabría el devengo o la aparición de nuevos intereses adicionales, a no ser, claro, siempre que sea un acuerdo voluntario entre ambas partes. Así se da como cierta flexibilidad también ampliar la negociación sobre lo expuesto en la actual ley. Y por último, bueno, ¿qué pasa si solicito la moratoria, me la concedieran y finalmente pues, no cumplía los requisitos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo presentara la solicitud, no presentara toda la documentación, presentara la declaración responsable como la tengo y en el plazo previsto pues no he presentado esos probatorios y por tanto el financiador me exige que al no haber cumplido los requisitos debo indemnizarle por los daños y perjuicios ocasionados. Esto sería, en definitiva, el pagar lo que no se ha pagado. Y eso, aparte de los daños y perjuicios ocasionados que pudieran derivar en función del bien, como hemos dicho antes, en otro tipo de gastos notariales o registrales en este caso. Entonces, en caso de no cumplir los requisitos, la entidad financiadora podría recurrir de nuevo hacia la persona física para reclamarle estas cantidades más lo que considerará por daños y perjuicios de gastos auxiliares para poder cumplir con la legislación conforme dicta actualmente el préstamo, la moratoria de préstamos no hipotecarios. ¿Vale? Y bueno, por último, nos gustaría enseñaros cómo la han estructurado y cómo forman. En concreto, vamos a inglés, tenéis ahí la información en plan pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, e incluso ahí ahora vemos el de Cofidis, que podéis echar la solicitud directamente a través de la propia web. Y ahora vamos a ver la de Carrefour, que es otra entidad que pone a disposición de sus clientes pues ciertas facilidades para poder cumplir con la solicitud y con la documentación necesaria. Vamos a verlo más detenidamente. Os estoy compartiendo. Esto es dentro de la página de Carrefour. Hay un apartado especial que, como venía ahí en la PPT, que luego os facilitaremos, que es un poco información general sobre el tema de la moratoria. Lo interesante también en este caso viene a ser que tiene un simulador de moratorias, que quizás pueda ayudar a orientar un poco la situación de determinados usuarios que estén en duda sobre si pueden acceder o cumplen los requisitos o no para acceder a esta moratoria. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver qué tal funciona, ¿no? Y nos encontramos, si accedemos al simulador de moratorias, pues con estos apartados, ¿no? Que corresponden un poco con lo que dictaba, con los requisitos que dictaba la propia ley, ¿no? Y en primer lugar nos preguntan que cuál es el importe de la cuota mensual que tenemos con Carrefour, ¿no? Y aquí, bueno, voy a tirar un poco
de inventiva si me lo permiten y voy a poner, por ejemplo, pues 400 euros que tenemos, ¿vale? De préstamos no hipotecarios de Carrefour, con cuotas de bienes de consumo que hemos adquirido, por poner un ejemplo. Soy el titular del préstamo y luego me vienen a preguntar que cuál es el importe de la cuota mensual de otros préstamos o otras tarjetas que tenga con otras empresas, otras entidades bancarias. Me lo sigo inventando un poco, voy a poner 100 euros, ¿vale? Para cumplir un poco a modo de ejemplo y ver todas las características y todos los trámites que tenemos que cumplir. ¿Vale? Por último, también me vienen a preguntar en este apartado el tema de la hipoteca o en este caso de la cuota de alquiler. También me lo invento un poquillo y voy a poner 850 euros. ¿Vale? En el caso de que esté pagando una cuota hipotecaria, debo sumar los suministros básicos. Si superan el 35% de la renta neta mensual que recibe la unidad familiar, entonces el criterio, una de las variables que era el gasto, se cumpliría. En este caso voy a poner, por ejemplo, 150 euros para determinar unos costes de vivienda y suministros de unos 1.000 euros aproximadamente. Si seguimos ahí, me van a hablar ahora de la situación laboral. Me preguntan si soy autónomo o empleado por cuenta ajena. Me lo sigo inventando un poco y voy a decir que soy empleado por cuenta ajena, trabajador de hostelería simplemente, lo que me exigirá un certificado de desempleo del SEPE con la cuantía de la prestación por desempleo que esté recibiendo para cumplir con el criterio y demostrar el criterio de la renta percibida. Si seguimos, me van a preguntar sobre la situación económica. Me preguntan cuáles son los ingresos netos actuales de la unidad familiar. Y me lo invento un poco, ¿no? Pues si he trabajado en hostelería y estoy en ERTE, pues mis ingresos y junto con los de mi unidad familiar han bajado hasta 900 euros. ¿Vale? No percibo otro tipo de rentas. Y aquí me preguntan qué ingresos netos percibía la unidad familiar previamente a la situación de emergencia sanitaria. Pues un poco buscando el equilibrio de los gastos que he ido poniendo, así un poco con la inventiva, pues lograríamos el equilibrio aproximadamente previo al COVID con unos 1.600 euros, que si recordáis el IPREM con carácter general era un poco más elevado que estos 1.600 euros. Es decir, que si seguimos, me van a hablar ahora, después de la situación económica, de la situación familiar. Si soy familia monoparental o no. En este caso, si lo fuera, pues al IPREM habría que sumarle 0,15. Y en este caso, bueno, vamos a decir que no, pero sí que tenemos 2 hijos al cargo que residen en la vivienda habitual, ¿vale? Y no hay personas mayores de 65 años. Tampoco hay ningún miembro de la unidad familiar que tenga discapacidad. Una vez introducido todos estos datos, que al final representan las variables de la situación laboral, de la renta, de los gastos y de la proporcionalidad, damos a conocer resultado y nos dirán si podemos o no solicitar los pagos de las cuotas de préstamo o de tarjeta. Si fuésemos clientes de Carrefour, podemos seguir y aquí nos dirán si tenemos cierta documentación o todavía no. Bueno, en este caso, si decimos que sí, pues me va a invitar a rellenar una serie de datos personales para iniciar un trámite, el trámite de solicitud. Y esto es común a varias entidades. Como hemos visto antes en el PowerPoint, por ejemplo, en Cofidis directamente te ponen ahí el formulario para que lo rellenes y adjuntes la documentación prevista. Y entonces es como de carácter general y muy directo, con lo que recomendamos acudir a los financiadores para ver cómo están desarrollando los trámites, porque en la mayoría de casos estamos encontrando que han habilitado webs o formularios, incluso si os falta documentación, como pudiera ser una declaración responsable, la mayor parte de las entidades financiadoras lo ponen a disposición de sus usuarios y usuarias. Daremos finalizada la sesión de hoy, recibiréis más información en los próximos días y el próximo miércoles tendremos la próxima sesión de préstamos, de moratoria de préstamos hipotecarios. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia.